Bueno, buenos días, buenas noches, mejor. Hoy es 22 de octubre del 2024. Vamos a repetir la grabación de la sesión correspondiente al brief publicitario, debido a que la grabación original de la clase no fue posible subirla por un tema técnico de sincronización con @cena, pero ya el problema está subsanado, entonces voy a compartirles la información que se dio. Entonces, bueno, para hoy vamos a trabajar lo que es el brief publicitario. Vamos a compartir aquí pantalla un momento. Bueno, entonces vamos a ingresar a Sayuna y en Sayuna, cuando estén logueados, entonces vamos a ir a la fase 1 de análisis, donde actualmente estamos trabajando, y aquí vamos a encontrar un documento que se llama estructura del brief. Entonces vamos a abrir este documento y van a desarrollar la lectura descargando el material, ¿no? Entonces aquí van a encontrar prácticamente que un brief es un documento que suministra información por parte del anunciante. ¿Quién es el anunciante? El dueño de la marca. Entonces, cuando las marcas solicitan a una agencia publicitaria o solicitan a su propio departamento, por ejemplo, de publicidad o de mercadeo o de relaciones públicas, entonces, cuando estamos hablando de agencia publicitaria, la empresa dueña del producto o servicio se llama anunciante. Entonces, el brief es un documento que por lo general aporta el anunciante. En este caso, ustedes que están trabajando el proyecto formativo con una empresa del sector real que tiene clientes reales y productos o servicios reales, entonces ustedes van a hacer los dos trabajos. Primero, voy a hacer el brief por parte de la empresa, para lo cual voy a recopilar o recoger la información. Y segundo, voy a trabajar con ese brief como si fuera la agencia publicitaria. Entonces, en esta primera parte vamos a estructurar el brief, que precisamente es un documento que me trae toda la información relacionada con la empresa. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de brief que encontramos. Y uno tiene que ver con el brief de contacto. Entonces, aquí, ustedes en el siguiente documento van a ver que hay dos tipos de brief, y ese brief de primer contacto es el que se desarrolla una vez con la empresa, con toda la información de la empresa. Entonces, dentro de esa información de la empresa está entonces en el documento plasmado el nombre de la empresa, la misión, la visión, los principios corporativos, está todo lo que tiene que ver con el portafolio de productos y servicios que tiene la organización, las fortalezas, cuál es su mercado objetivo target, todo eso va escrito dentro de ese brief. Para conocer que lleva un brief de contacto, entonces los invito a que vean el video que se llama brief de primer contacto. Entonces, en este video, pues hay una explicación, y cuando terminen de ver el video, pues se van a dar cuenta que aquí vienen todos los elementos del brief de primer contacto. O que estos elementos del brief de primer contacto es lo que tienen que desarrollar en el documento guía. El documento guía se descarga aquí por territorio, por Sayuna, pero ustedes también lo pueden ver en la ficha. Aquí se compartió el brief de primer contacto y el otro, la segunda parte del brief, entonces, que es el brief táctico, ¿sí? Entonces, aquí van a encontrar los dos documentos. Entonces, miremos inicialmente el documento del brief de primer contacto. Entonces, en este documento que ustedes ven ahí, este documento es editable. Entonces, ustedes aquí escriben lo que necesiten. Perdón, hay que darle aquí a habilitar edición. Entonces, ustedes escriben aquí lo que necesiten. Sí, y responden todas estas preguntas. Entonces, nombre de la empresa que usted seleccionó, qué hace la empresa, cuál es su core, a qué se dedica, cuál es el objetivo principal, cuáles son los factores de diferenciación de esa empresa, cuál es la promesa secundaria, el mercado meta o mercado objetivo, cuáles son, la línea de productos. Entonces, recuerden que hablamos de que una línea de productos es cuando yo tengo diferentes tipos de productos. Habíamos puesto el ejemplo de Alpina, que tiene línea de yogures, tiene línea de quesos, tiene línea de postres. Cada una es una sublínea, cada una es una línea, y dentro de esta línea hay una sublínea. Por ejemplo, en el área de los quesos, entonces línea quesos, sublínea, estamos hablando del emmental, parmesano,
Gruyère. Entonces, debajo de cada sublínea o dentro de cada sublínea hay una serie de gamas o referencias, que son los tamaños, gramajes, etcétera. Ustedes aquí, ¿qué van a poner? Las líneas de producto. ¿Cuántas líneas de producto maneja su empresa? Entonces, aquí relaciona las líneas porque es sobre las cuales vamos a trabajar adicionalmente. Ahora, luego sigue antecedentes publicitarios. ¿Qué son antecedentes publicitarios? Quiere decir que ustedes en la empresa van a consultar cuál es el histórico de actividades publicitarias o promocionales que la empresa ha desarrollado. Entonces, posiblemente en algún momento ellos hicieron algún tipo de publicidad en redes sociales. Si algunas han tenido publicidad en radio, pues ahí se relaciona lo que se ha tenido, ¿no? El siguiente espacio habla de necesidades publicitarias. Entonces, aquí ustedes van a colocar lo que la empresa realmente necesita en cuanto a publicidad. Y no olvidemos que cuando estamos hablando de necesidades publicitarias, no solamente es incrementar las ventas, ¿sí? Yo también puedo hacer publicidad, por ejemplo, para fortalecer mi producto o darlo a conocer. Si es un producto nuevo, entonces para hablar, caracterizar el producto o reducir de pronto falsas creencias del producto. Yo puedo hacer publicidad también para compararme con la competencia. Si el producto es muy antiguo, la empresa es muy antigua, puedo hacer publicidad de recordación, que es apelar a la tradición y a lo que el producto viene acompañando a los consumidores durante muchos años. Entonces, son diferentes necesidades publicitarias. Recuerden que estas preguntas se las debemos hacer o las debemos contestar en compañía de una persona de la empresa, un representante que sepa acerca de eso, ¿no? No importa que de pronto nos diga, no, yo no sé qué necesito. Nosotros mismos, ustedes ya van desarrollando la habilidad de observadores y ustedes van a empezar a mirar qué necesitan. Por ejemplo, más visibilidad, aparte de más ventas, aparte de que necesito ganar un poco más mi participación dentro del mercado, o aparte de que es una empresa que lleva muchos años, pero está estancada, o sea que no ha ido creciendo. Entonces, prácticamente esas serían necesidades publicitarias. Luego aquí vienen los resultados esperados. Entonces decíamos que eso pues depende, ¿sí? Depende de qué. Si mi publicidad es informativa, pues el resultado esperado es impactar tantas personas, por ejemplo, en redes sociales, es dar a conocer el producto. Si mi publicidad es comparativa, entonces ganar posicionamiento frente a mis competidores y aparte de eso, hacer crecer mis ventas. Pero en esta parte de resultados esperados se recomienda tener una cifra cuantitativa, entonces ganar un 2% en mi participación en el mercado, incrementar mis ventas en un 10%, ¿cierto? En los siguientes 90 días. Entonces, que los resultados estén ahí. ¿Por qué nos sirven los resultados? Porque cuando hagamos entonces la cuantificación o la evaluación de la campaña, allí vamos a analizar si en la evaluación se ha cumplido o no con ese propósito, ¿no? Bueno, luego este espacio viene para que registremos los competidores principales de nuestra empresa. Entonces aquí tenemos competencia directa. Este es un ejemplo que hicimos en la clase. Si yo soy un vendedor de hamburguesas en un barrio, entonces mi competencia directa son primero las otras marcas de hamburguesa en el mismo sector, o sea, 5 cuadras a la redonda. Luego irían las mismas ventas de hamburguesa más lejanas, porque tienen servicio a domicilio, son mi competencia directa. Cuando hablamos de competencia indirecta, son aquellos restaurantes que también venden comidas rápidas, pero que no venden hamburguesas. Entonces, por ejemplo, una pizzería. Una pizzería es una competencia indirecta porque si la persona compra pizza, pues no compra hamburguesa. Entonces, de alguna manera sustituye el producto, ¿no? Y después tenemos la línea de productos sustitutos, que es, por ejemplo, las hamburguesas que venden los supermercados que son congeladas. Entonces, ese es un sustituto porque si la persona compra una caja de hamburguesas congelada en un supermercado, pues seguramente no va a salir a la calle a comprarse una hamburguesa en un restaurante afuera de su casa. Entonces, aquí para que tengamos en cuenta cuáles son mis competidores directos, indirectos y con productos sustitutos. Bueno, luego viene un espacio para colocar las políticas de la empresa. Entonces, la cultura corporativa de la empresa, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las creencias? La empresa, ¿qué alcance tiene? Si es un alcance netamente local, si es un alcance de pronto un poco más amplio, un alcance regional o un alcance nacional. ¿Cuál es mi política de orientación al cliente? ¿Cuál es mi política de manejo de precios? Entonces, aquí ustedes pueden colocar perdón, estamos en políticas de la empresa, entonces políticas de servicio al cliente.
Luego viene un espacio para el posicionamiento de la marca. Entonces, aquí nos dicen que describamos qué posicionamiento tiene la marca si se conoce. Es decir, si alguna vez le hemos preguntado a los clientes, ese posicionamiento, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está mi marca o mi empresa en la mente de los consumidores? ¿Sí? Si mis clientes me catalogan como productos de alta calidad, si mis clientes me catalogan que yo vendo barato, o sea, que tengo un precio bajo, si mi política de servicio al cliente es vista por los clientes como positiva. Entonces, aquí iríamos buscando ese posicionamiento, porque aquí también lo que vamos a hacer cuando hagamos la estrategia publicitaria es empezar a desarrollar algunos mensajes, ¿cierto? Creación de mensaje publicitario orientado específicamente a buscar algo de posicionamiento o cómo me quiero posicionar en la mente de los consumidores. Entonces, llenamos esa información y por último viene la información del contacto de la empresa. Aquí va la información de esa persona que en la empresa les está dando la información, que los está atendiendo la llamada, que los está asesorando. Entonces, aquí irían todos los datos de la persona. ¿Sí? Entonces, este es el documento que vamos a analizar. Entonces, con base en ese documento, pues sencillamente ya tenemos diligenciado lo que es el brief de primer contacto. Bueno, continuando entonces, vamos a la plataforma y en la plataforma vamos a encontrar, aquí ya todo lo que dijimos, vamos a encontrar la segunda parte, que es el brief de la campaña táctica. Entonces, ven este videito que está en YouTube, si aquí le dan clic y él me lleva directamente al video y aquí van a encontrar la descripción del video. Entonces, en esta parte, pues nos está hablando de que una táctica son las diferentes tareas u acciones que una empresa desarrolla para poder cumplir con su objetivo. ¿Sí? Luego van a encontrar aquí un video, que es el video ya del brief de la campaña táctica en cuanto a lo que se relaciona básicamente con lo que hace esta campaña táctica. Entonces, en esa parte del documento, ustedes van a encontrar lo que está aquí debajo, que es, por ejemplo, la identificación de necesidades del cliente. Entonces, en este caso, es importante que al desarrollar la estrategia, pues sea fácilmente identificable todos los datos relevantes de la campaña. Fíjense que una cosa es cuando yo decía el brief de primer contacto, que es de la empresa, pero este es el brief de campaña. Entonces, en este video anterior, en el video número 2, ustedes se van a dar cuenta que es una campaña táctica. Una campaña táctica es sencillamente cuando yo hago una promoción, cuando yo quiero lanzar un producto, hago una campaña de comunicación específica, cuando yo quiero inaugurar un segundo punto de venta, hago una campaña específica, cuando yo quiero trabajar fuerte en el tema de reactivación de clientes que han dejado de comprar, hago una campaña específica. Entonces, este brief de campaña táctica realmente se hacen varios. Para cada campaña se hace uno de esos, ¿sí? Entonces, ustedes aquí en el video, en el tercer video, que dice beneficio emocional, aquí van a encontrar esta descripción. Entonces, básicamente, lo que tiene que ver con la identificación, con las necesidades, con el objetivo de la empresa, cuál es el objetivo de comunicación y cuáles son los objetivos de medios. Entonces, en cuanto al objetivo de comunicación, hace referencia a lo que yo quiero en esa campaña en particular hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero comunicar? Quiero comunicar alguna novedad, alguna característica, una promoción especial. Quiero comunicar acerca de la tradición de mi empresa. Quiero comunicar acerca de el uso del producto o una forma en la cual los clientes le saquen más beneficio o mejor uso a mi producto. Esos son los objetivos comunicacionales. Y también vienen los objetivos de medios, que aquí es un poco más específico en cuanto a la cantidad a la que yo quiero llegar. Entonces, aquí me trazo un objetivo de medios. Por ejemplo, me voy a dar a conocer a través de redes sociales o a través, por ejemplo, de mi propia website, mensajes en mi página web o mensajes en un blog. Entonces, ¿cuáles son los medios que voy a utilizar y a qué tantas personas quiero llegar? Asimismo, van a encontrar aquí un espacio para yo identificar el target de la campaña, o sea, cuál es el objetivo. Recuerden que en el otro brief, ustedes hicieron del mercado objetivo de la empresa. Aquí es el mercado objetivo de mi campaña. Un ejemplo, les decía que Alpina tiene varias líneas y varias gamas y referencias de producto. El mercado objetivo de Alpina como marca productora de alimentos está en las familias
completas, porque ellos tienen productos para bebés, para niños, para adolescentes, para adultos y para adultos mayores. Entonces, digamos que su mercado objetivo son las familias colombianas que consumen productos derivados de la leche o derivados lácteos. Pero si yo le pregunto a Alpina cuál es el target táctico, por ejemplo, de una campaña para Alpine, que es una bebida chocolatada de Alpina que ustedes conocen, entonces es diferente porque el target de Alpine es solamente a quién va dirigido. Alpine no es un producto dirigido a los bebés, es un producto más bien dirigido a la lonchera. Entonces colocan un niño en situación de estudiante o un niño en situación de deporte o un niño en situación de pronto en su casa un fin de semana. Entonces mi target estaría dirigido a niños entre un rango de edad específico. Podemos determinar que Alpine sería para un niño entre los 6 y los 10 años y que el mensaje principal va a estar orientado a que Alpine es una muy buena bebida para el niño en su refuerzo en la educación. Entonces, ahí el target sería niño estudiante entre 6 y 10 años. ¿Sí ven? Entonces, el target táctico es específicamente a quién va dirigido el mensaje como tal de la campaña, ¿no? Y el target comunicacional, entonces, tiene que ver con la descripción individualizada y detallada del consumidor del producto. Entonces, en este caso, digamos que puedo llegar al nivel de segmentación psicográfico o conductual. Entonces, decíamos que el comportamiento de ese niño durante la campaña o en el mensaje publicitario va a ser un comportamiento de niño estudiante que requiere energía para poder hacer sus tareas, para jugar con sus amiguitos, para no dormirse en clase. Entonces, ahí hace referencia al target comunicacional. ¿Sí? Entonces, se describen estos dos. Luego viene el mensaje. Entonces, el mensaje está hablando generalmente de qué es lo que yo quiero comunicar, ¿sí? Entonces, en ese brief de campaña, ¿hacia qué va a estar dirigido? ¿Qué puedo hacer con él? Entonces, en este caso, el desarrollo del mensaje tiene una temática especial. Un ejemplo, recordemos cuando vimos los videos de desodorante Axe. El desodorante Axe es un desodorante dirigido a hombres jóvenes. Sí, entonces supongamos que yo en esta campaña táctica quiero hablar de Axe Chocolate, que es un Axe con un aroma a chocolate. Entonces está dirigido a hombres jóvenes que quieren tener un aroma que agrade a las mujeres. Entonces, en este caso, digamos que el beneficio racional de ese mensaje tiene que ver con que la campaña tiene que dejarle ver al consumidor que si yo utilizo Axe, voy a tener un aroma muy agradable para las mujeres. ¿Sí? Y eso me va a hacer, me hace una persona interesante. Entonces, ustedes ven que en Axe, si buscan por YouTube las campañas de Axe o de Axe Chocolate, las mujeres muerden el muñequito que es un hombre hecho de chocolate, lo van mordiendo. Entonces, el beneficio racional es que él va a ser centro de atracción de muchas mujeres. Si hablamos del beneficio emocional, entonces, pues ahí el mensaje tiene que mostrar, por ejemplo, que va a ser un hombre muy exitoso, muy alegre y muy satisfecho, ¿sí? Porque las mujeres lo buscan. Entonces, desde el punto de vista emocional, el producto, digamos que le va a generar una actitud mucho más positiva, ¿sí? Y el reason to believe, que también es conocido como el por qué compra el producto. Entonces, en la campaña, este reason to believe, que es por qué creer, tiene que dar a entender que el Axe Chocolate también tiene feromonas. Entonces, las feromonas, digamos que atraen el sexo opuesto, entonces es para que se haga más creíble. Sí, de hecho, el consumidor va a entender, si ustedes miran la publicidad de Axe Chocolate, él va a entender que las mujeres no lo van a coger a mordiscos como aparece en las campañas, pero sí él va a creer que funciona porque al tener feromonas, que es un químico, ¿cierto? Un compuesto, entonces hace que ese producto haga que él crea que sí puede funcionar y sea un motivo para comprarlo. Entonces, aquí ustedes deben plasmar en el documento el mensaje. Listo. Luego viene aquí en el mismo documento una sección donde dice qué es lo que no se debe creer. Entonces, ¿qué es lo que no debe entenderse con el mensaje? Esto quiere decir que, aunque el mensaje sea muy claro, lo que el mensaje no debe dar a entender es algo en particular. En este ejemplo, si seguimos hablando de Axe Chocolate, lo que yo no quiero dar a entender es que Axe está promoviendo el libertinaje o la poligamia, ¿no? Porque ustedes ven que
salen diferentes mujeres asediando al mismo muñequito y él parece muy receptivo con todas. Pero yo no quiero, o en este caso Unilever no quiere que la persona perciba que Axe es un producto que promueve el libertinaje, que promueve la poligamia y que va en contra de la fidelidad, ¿cierto? Yo no quiero que la gente crea eso. Entonces, aquí es importante que quede registrado en el documento lo que no se debe creer. Luego vienen las piezas publicitarias, las piezas que vamos a desarrollar. Entonces, pues a partir de que ya conozco en qué medio quiero colocar el mensaje, vamos a mirar qué versiones se pueden hacer en los anuncios. Sí, en la próxima sesión vamos a hablar entonces ya de creación del mensaje para que lo vayamos preparando. Entonces, aquí ya ustedes van a ir preparando algunas piezas publicitarias de acuerdo a este brief de campaña que vamos a desarrollar y vamos a tomar como ejemplo, digamos, 3 líneas de producto, pero vamos desarrollando primero para una línea de producto ya todo lo que es el brief de la campaña táctica para que vayamos un poquito analizando cómo sería el proceso, ¿no? Entonces, se desarrollan allí las guías de ejecución, ¿sí? Que estas son las que nos definen cómo se van a desarrollar esas piezas, qué tipos de gráficos se van a utilizar, cuáles son los colores predominantes, los tamaños, la tipografía, etcétera, ¿no? Bueno, luego en el documento vamos a colocar el cronograma. Entonces, en ese cronograma tenemos como una línea de tiempo, ¿cierto? ¿Cuándo se va a hacer, cuándo se espera hacer o lanzar esos mensajes a través de los diferentes medios? Y por último, se deben hacer las consideraciones legales. Eso quiere decir que es importante que allí en el documento registremos. Recuerden que este documento es el documento número 2, que se llama brief de campaña táctica. Entonces, allí vamos a colocar cuáles son los aspectos legales que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, que el producto no vaya a incurrir en publicidad engañosa, ¿cierto? Entonces, que aunque si el personaje de Axe Chocolate se aplica a Axe, se convierte en chocolate deseado por muchas mujeres, eso no es publicidad engañosa, eso se llama publicidad de fantasía. El consumidor sabe que al aplicárselo, pues no se va a convertir en chocolate, pero lo que simboliza el muñeco es que él huele a chocolate y atrae mujeres. Entonces, en ese caso, no es publicidad engañosa, en ese caso es publicidad de fantasía, ¿cierto? Algo parecido a la publicidad de Mr. Músculo, que ustedes ven que el ama de casa destapa un Mr. Músculo, sale un personaje muy musculoso y le ayuda a hacer aseo en la casa, quita la grasa, desmancha, limpia profundamente, pero la mamá sabe que ese muñeco nunca va a salir. Entonces, no se puede confundir la publicidad engañosa con la publicidad de fantasía, ¿no? Un ejemplo de publicidad engañosa sería cuando nosotros, por ejemplo, caractericemos el producto con una serie de ventajas que de pronto no tiene o no existen. Les colocaba en días pasados el ejemplo de Resveratrol, una marca que se llama Revertrex, cuya accionista es Amparo Grisales, y ella en la publicidad hablaba del elixir de la juventud, pero habían colocado un mensaje que decía que el Resveratrol inhibe el envejecimiento celular. Pues resulta que el término inhibe quiere decir que la célula no se envejece, lo cual es falso. Entonces, en este caso, INVIMA le recomienda a la empresa no utilizar la palabra inhibe porque es falso que el resveratrol haga que una célula no se envejezca. No, eso es falso. De pronto sí hace que la célula digamos, se envejezca o muera menos rápido o le da una textura o un cambio a la piel, pero no se debe colocar la palabra inhibe. Al parecer la empresa no retiró la palabra inhibe y entonces ya el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Colombia, le pasa el caso a la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya la superintendencia ya no pide el favor, sino que multa. De hecho, la empresa de ella fue multada. En ese entonces era una cifra importante, algo así como 500 millones de pesos, fue multada por no cumplir con la solicitud que hizo el INVIMA de no colocar ese mensaje aduciendo publicidad engañosa. Entonces, eso es publicidad engañosa, ¿no? ¿Qué más hay que tener en cuenta en términos legales? Hablábamos de la importancia de no utilizar mensajes subliminales. Entonces, pues los mensajes subliminales son aquellos que tienen como un doble sentido o quieren generar en el consumidor un sentido diferente, ¿sí? Entonces, si ustedes entran, miremos por aquí, si entramos, por ejemplo, en Google y colocamos mensajes subliminales,
no, pongámosle publicidad subliminal mejor. Si ustedes buscan por publicidad subliminal y vamos por aquí por imágenes, entonces vamos a encontrar, digamos, algunos elementos que se han utilizado en la publicidad, por ejemplo esta. Entonces, esta es una publicidad donde parece unos glúteos y un miembro masculino, pero realmente son 3 cervezas vistas al revés, pero el publicista intencionalmente lo puso de esa manera para poder llamar la atención. Entonces, por ejemplo, una valla publicitaria resulta siendo muy llamativa. Este de Burger King también, ¿cierto? Imita como un miembro masculino. Entonces, si bien esta publicidad, digamos, en Colombia no está prohibido hacer eso, ¿sí? Usted lo puede hacer, pero en muchos casos puede generar el rechazo de la sociedad. Y el tema es que si hoy en día, con la proliferación de las redes sociales, entonces, por ejemplo, con la proliferación de las redes sociales, si las personas opinan de manera negativa sobre un producto y lo publican, eso puede generar un efecto de bola de nieve, ¿cierto? Eso quiere decir que muchas personas van a estar pensando que el producto o el fabricante tiene una mala intención o una connotación sexual o de algún otro tipo frente al producto, lo cual puede ser contraproducente. Entonces, en muchos casos, alguien del grupo puso esta, que es muy atractiva, pero tiene una connotación sexual. Sobre todo, bueno, lo que pasa es que esta salsa de tomate es la versión picante, ¿no? Entonces, por eso ellos colocan esto ahí. Pero recordemos que este es un producto muy escogido por los niños. Entonces, por eso tuvo algunas críticas, Heinz, por ese mensaje. Eso hace parte de la publicidad subliminal. Entonces, pues aquí hay que tener en cuenta los aspectos legales de pronto para no incurrir en eso. Bueno, me faltó mostrarles. Recuerden que el segundo documento que ustedes van a descargar es este, que es el brief de campaña táctica. Entonces, es diferente al otro, ¿no? Entonces, este brief de campaña táctica, pero lo ampliamos aquí un poquito. Entonces, trae, recuerden que este de campaña táctica es por campaña, ya no es de la empresa en general, es por campaña. Entonces, me trae la fecha de la campaña, el cliente de la campaña, porque este lo hace la agencia publicitaria, es decir, que usted mismo lo van a desarrollar, para qué producto, cómo se llama la campaña y cuál es el contacto. Entonces, este complementa el otro que ustedes hicieron anteriormente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de antecedentes? Recuerden que aquí ya no se habla de la empresa, sino que se habla del producto como tal, ¿cierto? Porque voy a trabajar en el producto. Necesidad de la marca o producto, residual de la comunicación, descripción del proyecto, cuáles son los objetivos de comunicación y medio, es decir, lo mismo que ya vimos acá en esta parte, sí, objetivo, necesidad, es lo que ustedes aquí van a desarrollar. Entonces, aquí van escribiendo, bueno, la razón del por qué creer, todo eso lo van registrando aquí y por último, pues la parte de los elementos legales. Entonces, les decía que como tarea, esta semana, ojalá que para la siguiente semana, estamos hablando de la semana del 28 de octubre al primero de noviembre, ya tengamos por lo menos estos 2 documentos adelantados, ¿cierto? Uno es el brief de primer contacto y el otro tiene que ver con el brief de la campaña táctica. Sí, entonces, para hacer el brief de la campaña táctica, les recomendaba escojan inicialmente un solo producto o servicio de su empresa y desarrollamos ese brief de la campaña táctica. Sí, entonces, eso es la actividad que se va a desarrollar durante esta semana, que es la semana comprendida, bueno, las 2 semanas comprendidas entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre para poder entonces avanzar en el caso. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos nuevamente el próximo viernes. El viernes estamos a 25. El próximo viernes 25 en el foro de dudas e inquietudes a las 6:30. Los que estén interesados o tengan alguna duda o inquietud se conectan. Si quieren explicación nuevamente acerca de los temas, entonces se dan ahí en esos foros. Entonces, nos vemos nuevamente el próximo 25 de octubre. Les deseo buena noche.